Buenas tardes. Creo que todavía no estoy. Buenas tardes. Estamos hoy en esta emisión en directo para hablar de una relación que se estableció desde el principio de la vida de Charles Péguy. Charles Péguy tenía como libro de cabecera un libro de Blaise Pascal, Los pensamientos. En una edición que he tenido la suerte de conseguir, a través de esas maravillas que son hoy en día los medios de búsqueda y de librerías que tienen en otros lugares del mundo este tipo de ejemplares, porque han llegado a sus manos por diferentes razones. Aquí tengo un ejemplar de la edición de 1852 de Los pensamientos de Pascal, que era la misma, no el mismo libro, sino la misma edición que tenía de libro de cabecera Péguy. Este libro contiene la edición canónica, la canónica de los pensamientos de Pascal, que no es siempre la que se suele editar, ya que tiene sus complicaciones, está llena de anotaciones y tiene, digamos, una cantidad de elementos que hacen muy complicada su edición. Como pueden comprobar, el volumen es importante y en muchas ocasiones, bueno, esto suele tener menos de la mitad, la tercera parte de volumen. Este libro contiene las ideas que Pascal fue expresando a lo largo de su vida, no demasiado larga, y que consiguieron elaborar un pensamiento no organizado, o sea, un pensamiento más de estilo real. Vendría a ser algo muy parecido a lo que es el pensamiento de Péguy. Es un pensamiento no organizado, que produce a medida que surgen los acontecimientos y que entrega las necesidades del propio Péguy hacia, normalmente, sus lectores a través de los Cahiers de la Quincena. Este libro, durante toda su vida, formó parte de esas lecturas momentáneas que se suelen hacer en los momentos de descanso, en los momentos en que uno va a la cama o decide pasar un rato tranquilo. De él va a sacar buena parte de sus ideas de cómo organizar eso que quiere expresar al mundo y que nos quiere transmitir. Este libro ha llegado aquí, ha llegado a mis manos, después de varias dificultades, porque yo esperaba tenerlo como autorregalo de Navidad, y que realmente acaba de llegar. O sea que han sido 3 meses, más de 3 meses de espera. Y ha llegado desde una librería en Inglaterra, en Oxford, para ser más exactos. ¿Cómo se descubre, digamos, la influencia de Pascal en Péguy? Es algo que muchas veces cuesta localizar, salvo al principio de las obras de Péguy. Péguy va a elegir, para dar comienzo a sus Cahiers de la Quincena, a una obra como es la Carta al Provincial. Es una vuelta más sobre el mismo documento que genera Pascal,
Y en este caso es una carta que el provincial le dirige al propio Peggy. En ella, que figura en el primer número de la primera serie de los Calles de la Quinsén, está escrito el jueves 21 de diciembre, así está fechado, jueves 21 de diciembre de 1899. Peggy va a expresar todas esas inquietudes que le llevan, por un lado, a desorganizadamente plantear su pensamiento con respecto a la situación del mundo en el que vive, de la República Francesa de primeros del siglo XX, de la sociedad francesa en la que vive y en algunos momentos, no demasiados, también es cierto, de la situación del mundo en el que vive. A Peggy le preocupa muchísimo la situación que vive él en Francia. Es el entorno en el que se mueve. Nos tenemos que situar en un mundo muy pequeño con respecto al nuestro, muy reducido, que apenas escapa de lo que es una nación. A él le preocupa el funcionamiento de Francia, cómo se producen los acontecimientos y por qué, y cómo están influenciando en la vida de las personas. En algunos momentos va a referirse, es cierto, a situaciones que él considera que son de gravedad máxima. No son demasiadas y por ello creo que son claramente una exposición de la gravedad que implican en alguien como Peggy para dedicarles el tiempo. Es el caso de la situación armenia, es el caso de Tánger y de la relación con Alemania. Relación que siempre ha tendido a malinterpretarse con un hipernacionalismo francés, cuando en realidad es un antiimperialismo como el que se ha vivido normalmente en la Europa de los 80, 90 y posteriores frente al imperialismo norteamericano. Esa misma relación es la que encontramos en sus calles y, para comenzar, utiliza una renovación de la carta al provincial que le permite exponer sus planteamientos iniciales de cómo va a desarrollar su pensamiento y cómo quiere desarrollarlos a través de los Calles de la Iglesia. Curiosamente, y dadas las circunstancias que vive el mundo de hoy, a través de esta pandemia que nos mantiene a muchos confinados, el propio Peggy, nada más comenzar las ediciones de los Calles de la Quinsén, cae enfermo de gripe. Fue una epidemia de gripe que recorrió toda Europa. No es la llamada gripe española, sino una previa que llegó con el principio del siglo. Peggy va a caer enfermo a finales de enero y va a estar varios días recluido en cama. Repartido en 3 secciones, va a publicarlo en los números de febrero, marzo y abril de los Calles de la Quinsén. En la primera quincena de marzo, la última de marzo y la primera de abril, para ser más exactos. De la gripe, toujours de la gripe, y tenemos aquí encore de la gripe. El orden es de la gripe, encore de la gripe, toujours de la gripe.
En los tres, Peggy como enfermo, mantiene relación con un doctor de la República, un doctor funcionario que desea establecer un diálogo con este enfermo, que es un enfermo de la República. Es un texto sumamente interesante en el que no solamente hace pone en cuestión el propio desarrollo de la enfermedad, sino cómo se expande por la sociedad. No solo como analogía de las enfermedades que tiene la sociedad de su época, sino por el propio confinamiento al que se ve sometido y por las condiciones del mismo. Aprovecha de situarse dependiendo en qué momentos, tanto como enfermo como de doctor. No es que él sea solo el enfermo y el doctor ocupe una posición. No. Sus planteamientos se ven reflejados en ambos. Es un desdoblamiento de personalidad que le permite mostrar cómo se ve el funcionamiento de la sociedad republicana francesa de ese momento intermedio del caso Dreyfus, de una sociedad cada vez más aburguesada y que está viendo el crecimiento de las ideas socialistas con una rapidez que le sobrepasa. En esos tres textos podemos valorar cómo reacciona un enfermo y cómo reacciona el personaje destinado a curarle y a darle una opción de salida más rápida. Es algo así como un alter ego. Me lo está preguntando el amigo José Simán, desde Galicia. Es importante cuando uno se acerca a Peggy hacer un acercamiento que tenga en cuenta las influencias y las continuas referencias históricas. Peggy no puede ser contemplado de forma independiente al contexto que se maneja. Ha elegido, no de forma baladí, a Pascal como lectura. Pascal es un desituado, una persona que dentro de su entorno, no solo por haber elegido o tener una línea religiosa problemática con su entorno, ya que está mal posicionado frente al catolicismo, sino que le hace plantearse una posición totalmente independiente de aquellos que van a desarrollar las líneas principales de pensamiento de la época y además de aquellos que plantean como única verdad una única manera de entender la fe. Eso se vuelve algo muy común en Peggy y por ello Pascal es fundamental en el entendimiento de cómo se va a producir el proceso, la evolución del pensamiento de Peggy. El que Peggy posteriormente evolucione a posiciones más, a una forma más creyente, más practicante o más
de intención de practicar una religión que la que mantuvo hasta 1905, es algo que ya se encuentra en estos momentos. El Pegui socialista es un Pegui creyente con Pascal. No le interesa de Pascal solo aquello que plantea de forma secular, sino le interesa el punto de vista de la fe, cómo se aproxima a eso desde un planteamiento complicado, de confrontación, de posicionamiento en soledad frente a quien cree y a quienes no creen. A quienes dicen creer, como es el caso de Messier Descartes, y aquellos que se sitúan desde el poder a utilizar la religión como herramienta. De la misma forma, Pegui va a reproducir una situación muy similar, primero frente a ese nuevo poder que se está estableciendo político por parte de los partidos socialistas que, una vez unificados, van a generar una posición política fuerte que no en demasiado tiempo va a llegar al gobierno, sino que lo hace frente al aburguesamiento de la sociedad y a los planteamientos religiosos. El Pegui de 1902 critica continuamente, cuando aborda el tema de la educación, que es el momento en el que Francia se plantea eliminar, digamos, los colegios llevados por la Iglesia, y convierte la educación en una cuestión únicamente desarrollada por el Estado. Lo hace criticando no solo al Estado, sino también a la Iglesia. Y además por las mismas razones, porque ambos van a plantear el uso y el abuso de los textos para beneficio propio. Es una crítica que continuamente vamos a ver en Pascal, en varios de sus pensamientos y de sus escritos. En la propia Carta al Provincial de Pascal hay referencias al abuso que se hace no solamente de la lectura rígida de la Biblia, sino de las interpretaciones de la Biblia. Esos continuos ataques en una dirección y en otra van a posicionar a ambos autores en posiciones muy parecidas, de aislamiento, de controversia continua con el entorno y de planteamientos contrarios al poder establecido y al poder por establecer. Dan igual reyes que curia, da igual el poder político establecido en Francia o el poder por establecer desde los partidos de izquierda. En ambos casos van a ser atacados por un lado y por otro. Esto lo vamos a ver en los Cahiers de la Quincén continuamente. Los posicionamientos rígidos por parte del Estado, un Estado controlador, como todo Estado, que pretende asegurar los valores de la República de manera que tienden a aparecer como dictatoriales, realmente. Y por otro, la contraposición entre los intentos de la Iglesia por transmitir los conocimientos del cristianismo a través de posiciones extraordinariamente rígidas, así como de los partidos de izquierda
de transmitir unos valores republicanos que pretenden ir más allá, pero estableciéndose de forma rígida también. No sé si podemos encontrar situaciones similares en el mundo de hoy. Creo que es bastante sencillo. El encontrarse con planteamientos que tanto desde el poder establecido como desde quienes pretenden alcanzar ese poder, o desde los que han tenido el poder y ya no lo tienen, las interpretaciones son siempre interesadas en dar unas visiones que no son claramente reales, sino muy participadas por las ideas previas, las preconcepciones del mundo que tienen todos. Esto ha sido realmente una disculpa para transmitirles mi alegría por tener un ejemplar tan, ¿cómo podríamos decir? Transmisor de unas sensaciones muy particulares, porque es poder contemplar, es esa mística de contemplar algo que esa persona que uno considera relevante ha contemplado de la misma manera, sino que además permite utilizar el mismo texto, ya que hoy es bastante difícil conseguir hacerlo, el mismo texto que manejaba el propio Peggy a la hora de construir su propio pensamiento. En 1899 Peggy ya había enfrentado la problemática del caso Dreyfus y lo había hecho de forma extraordinariamente potente. Pero era una mente en formación, ¿de acuerdo? Todavía joven, en la veintena, y intentando llegar a desarrollar unas ideas y poner en práctica determinadas cuestiones que estaban bullendo en su mente. Les recomiendo, si están interesados en Peggy, releer a Pascal y releerlo con los ojos de Peggy. En este caso, me gustaría resaltar que Peggy es una especie de puente, no es un punto final. Para mí en particular es uno de los puentes fundamentales para llegar a entender el mundo de hoy, y de ahí dar el salto a pensar cómo puede ser el de mañana, cosa que suele ser bastante compleja, sobre todo con un posicionamiento positivo. Pero es uno de esos puentes. Para mí fundamentalmente hay otro puente por el que pasar para comprender a su vez a Peggy, que es el caso de Manuel Muñiz. Pero Peggy es un hito importante en ese camino de comprensión del mundo actual. El paso que viene, camino que trae desde Pascal a personas como Peggy o Unamuno, Mounier, hasta el mundo de hoy, tan diferente al que vivieron tanto unos como otros y tan parecido en otras cosas, incluso en situaciones repetidas, como puedan ser estas pestes que aparecen cíclicamente en la historia de la humanidad y que nos traen momentos de reflexión y situaciones para reflexionar. Les recomiendo que lo lean, recomiendo que retomen la lectura, si no la han hecho, de la gripe, encore de la gripe, toujours de la gripe.
En estos días en que todo se vuelve abierto y disponible, en la página de Xaspegui encontrarán, en esta página desde la que emitimos, encontrarán como último, justo previo a esta emisión, como última publicación, hemos compartido una dirección de internet, propuesta además distribuida también por la Amitié Xaspegui de Francia, que es la página en la que se acumula todo el contenido digitalizado de los Cahiers de la Quincena, que es archive.org, archive.org. Es una página canadiense que tiene una grandísima cantidad de digitalizaciones y que tienen abierto muchas de ellas. Y en este momento en el que estamos tan especial, todo. Ahí pueden encontrar la digitalización de todos los números de los Cahiers de la Quincena, y les recuerdo que entre en la primera serie, los 5 primeros números de la primera serie, entre enero y abril del 1900, tienen ustedes los textos de la letra del provincial, y los textos de la gripe, encore la gripe, toujours de la gripe. Les agradezco si han estado viendo. Procuraremos ir hablando de algunas cosas más, sobre todo mientras este momento de confinamiento nos da más oportunidades de poder hacer esto. Muchísimas gracias. Y si tienen cualquier comentario, duda, pregunta, ya saben, he visto que hay amigos viendo el vídeo desde diferentes puntos. El amigo Diego Rosales, creo que Juan Manuel Escamilla también. Estamos los tres en diferentes puntos: España, México, Inglaterra, además de José Simal, que ya he mencionado antes, y quizás más gente a la que ahora mismo no consigo ver porque no han comentado. No estoy viendo quién más nos sigue desde las diferentes páginas que estamos emitiendo y compartiendo este vídeo. Muchísimas gracias.